ya estamos de regreso con este cierre de edición. Hay varios temas en esta jornada para analizar. Saludo a la mesa. Carmela Bárbaro, que está de regreso. Se te extrañaba, Carmen. Señor Raúl Timerman, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Osvaldo Quiroga. Contestó largo. Sí, está muy bien. Y hoy se suma Néstor Espósito porque, claro, vamos a hablar de justicia, Néstor, bastante, así que se queda aquí en la mesa porque siempre es un placer escucharlo, Néstor, y además nos ayuda a entender algunas cuestiones que lamentablemente no suelen ser tan accesibles como deberían. Incluso cuando ayer hablábamos de la elección, saltó en la mesa el tema de la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, bueno, notábamos que era un tema que había quedado como por lo bajo, como fuera de agenda. Y vamos a sumar en esta noche a Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, a quien ya tenemos conectado. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, gracias por recibirnos, te saludamos desde la televisión pública. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es un tema que queda medio por lo bajo, ¿no? Nos falta quizás comunicar mejor desde los medios de comunicación, o le falta a la justicia ser un poco más accesible, ¿no? Sí, una de las cosas que se trabaja es primero el lenguaje claro y preciso y mundano con que se tiene que expresar el Poder Judicial, y a su vez me parece también que es importante que el Poder Judicial dé ejemplos que la sociedad le está reclamando a la política, pero que también le está reclamando al Poder Judicial. Ajá. Hoy en el acto de designación de Horacio Rosati no hemos visto un ejemplo de estas características porque solamente votaron 3 miembros y Rosati se tuvo que votar a sí mismo para poder alcanzar la mayoría de 3 que lo designase presidente de la Corte Suprema por un periodo de 3 años. Porque ni Hayton de Nolasco ni Lorenzetti participaron. ¿Podían tener cosas más importantes que hacer Lorenzetti o Hayton de Nolasco? Bueno, Lorenzetti estaba atrasado porque tenía un compromiso y no lo esperaron, y Hayton de Nolasco no quiso participar esperándolo a Lorenzetti. Entonces, me parece que no es un acto de la intensidad democrática, institucional y del ejemplo de armonía y de funcionamiento respetuoso de manera completa de la cabeza del Poder Judicial, una forma de designación de estas características. Me parece que la sociedad le demanda a los políticos, a la política, le demanda a los candidatos, a diputados y a senadores, y le demanda también al Poder Ejecutivo en esta problemática que tuvo después de la derrota de las PASO, también, aunque esté un poco más distante, le demanda al Poder Judicial. Y lo de hoy, más allá que Horacio Rosati tiene una dilatada trayectoria, tanto como jurista como político, que lo llevó a la Corte Suprema de Justicia, que seguramente tendrá una impronta de mayor apertura y de mayor diálogo entre poderes que la que tuvo Rosenkrantz en estos 3 años, me parece que el acto de designación está dentro de estas características que está viviendo hoy la clase política y el Poder Judicial, de una ruptura entre lo que la sociedad demanda y lo que encuentra en los poderes constituidos. Doctor, en cuanto a la interna de la Corte, lo tradicional, lo habitual es que una vez que se formaba la mayoría, los que quedaban en minoría, de alguna manera se plegaban a esa mayoría para dar una imagen de solidez, de unidad. Ocurrió en la votación anterior incluso que Juan Carlos Moqueda votó, pero votó en contra de lo que había sido la mayoría, pero votó. Hoy ni siquiera hubo esa votación. Esto presagia una convivencia dificultosa en los 3 años que se avecinan. Indudablemente la grieta llegó a la Corte también. Ajá, bien. Y lo que genera una convivencia tormentosa, porque queda expuesto que hay una parte de la Corte Suprema de Justicia que no se siente ni siquiera formalmente identificado o legitima al presidente designado. Más allá de que el sistema de toma de decisiones que se instauró con la presidencia de Rosenkrantz es para las cuestiones más importantes hay que juntar 3 votos. Ahora, no pareciera haber aquí una diferencia por criterios jurídicos. Parece haber más bien una hoguera de vanidades entre los jueces de la Corte. No hay diferencias entre criterios jurídicos, no hay hoguera de vanidades, lo que hay es apetencias por el poder. Ajá. Pero cuando esto en la cabeza del Poder Judicial se manifiesta de la manera que hoy se expresó,
y no es un ejemplo de una gran institucionalidad, del poder que uno le demanda la mayor institucionalidad posible, porque es el que tiene la última palabra para controlar las decisiones que se tomen a través de los representantes del pueblo o de las mayorías representadas en el Congreso y las mayorías representadas en el Poder Ejecutivo. Entonces, hoy tendría que haber sido otro mensaje, otra imagen, porque esto indudablemente hace que la presidencia de Rosati en origen nace con una legitimidad acotada, una legitimidad muy acotada, porque se tiene que votar a él mismo para poder llegar a la presidencia. Y la última vez que esto sucedió, cuando se votó Nazareno a sí mismo, Claro. fue motivo de una gran crítica a la conformación de esa presidencia porque no habían logrado los consensos y tuvo que terminar votándose a sí mismo. Entonces, bueno, me parece Ahora, que más allá de las cualidades de Rosati, el hecho en sí deja mucho que desear. digo, además de las cualidades de Rosati, ¿algo puede cambiar o no? ¿O es el mismo estilo de Rosenkrantz? Desde afuera me parece que no, que son dos estilos diferentes. ¿Cómo lo ve usted? No, sí, son dos estilos totalmente diferentes. La presidencia de Rosati, creo yo, va a ser una presidencia de mayor diálogo, más dinámica, más abierta, va a tratar de buscar acercar al Poder Judicial a la sociedad. Creo que esa va a ser la impronta de Horacio Rosati, que yo conozco Sí. personalmente hace muchos años. Y esa ha sido es una persona de diálogo, de consenso, de muy buen trato, de búsqueda de publicidad y transparencia. Me parece que va a ser una presidencia con la dinámica que le dio Lorenzetti, pero con la impronta que le va a dar Rosati. Bien, estamos compartiendo esta entrevista con Andrés Gil Domínguez, una de las voces de consulta más citadas cuando hablamos justamente de cuestiones judiciales, y no puedo despedirte sin preguntarte, Andrés, porque fuiste uno de los que asesoraron al presidente en cuanto a esa reforma judicial que quedó ahí, quedó estancada. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sos optimista en que se pueda avanzar? Bueno, nosotros hicimos el Consejo Consultivo hizo un arduo trabajo durante 3 meses, presentó un Sí. informe donde hizo un diagnóstico y propuestas de reforma de todo el Poder Judicial integral y pensado como una política pública, más allá que nos convocó Alberto Fernández, pensado como una política pública para este presidente o para cualquier presidente o presidenta que quiera enfocarse en una reforma de estas características. El problema es que después se fue la doctora Lozardo, vino el ministro Soria, y el ministro Soria tiene un perfil que es totalmente distinto a poder impulsar una reforma judicial, tiene un perfil distinto, un perfil más de un comentarista de la realidad, que de alguien que va a llevar adelante una reforma de estas características. De hecho, ni siquiera nunca nos llamó a nosotros para conversar sobre el tema y ni siquiera este informe fue puesto en escena por el ministro, con lo cual creo que es un informe que se va a valorar muchísimo, como pasa siempre en Argentina, se va a valorar muchísimo cuando pasan los años, Claro. y es un informe donde se proponen y se advierten de muchos temas que si no los discutimos vamos a seguir teniendo una justicia analógica a mitad del siglo XX, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que estamos pensando en aras de la cuarta revolución industrial. Si no encaramos reformas de fondo, vamos a quedar con un poder judicial desvinculado no solamente del lenguaje, sino de la eficiencia respecto de los derechos de las personas. Bueno, se queda para mucho más el tema porque tendremos que preguntar o consultar sobre la Corte Suprema, su composición también, pero lo haremos en una próxima. Andrés Gil Domínguez, muchísimas gracias. Muchas gracias, tengan muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, da para muchos temas, ¿no? Néstor, en muchas oportunidades se planteó esto, ¿no? De la composición de la Corte Suprema de Justicia, si hay que ampliarla, ¿por qué se eternizan muchas veces los integrantes de la Corte? ¿Se habría que renovarla? Está claro que para ser presidente de la Corte Sí. de la Nación precisas millones de votos, para ser senador o diputado precisas decenas de miles o cientos de miles de votos, Sí. para ser presidente de la Corte precisas 3 votos, con lo cual
se acota mucho ese espectro y marca de alguna manera la necesidad de democratizar desde ese punto de vista al Poder Judicial. Ahora, también. cada vez que se lo plantea es un lío, verdaderamente. Sí, bueno, ¿no? pero lo que ocurrió hoy, insisto, poder. lo decía Gil Domínguez, la señal no es buena, esta señal de ruptura dentro de la Corte, o la grieta, como decía Gil Domínguez, que en rigor no es una grieta que tenga que ver, coincidir exactamente con la grieta política, con lo que se conoce como grieta política. Aquí no existe esa división entre el oficialismo y la oposición en términos políticos, pero esa ruptura no es una buena señal y es una de las 3 cabezas del poder que emana de la Constitución. Macri lo criticó mucho a Rosati en la última época, aunque él primero lo auspició, después lo criticó. Primero, lo designó y después lo criticó. Sí, en rigor. Duramente. Por decreto, un escándalo. Por decreto, un escándalo. Sí, en rigor esa mochila que tiene cargada Rosati, también Rosenkrantz, de haber aceptado ellos ser designados mediante ese mecanismo de decreto, que desde el punto de vista legal hasta incluso podría llegar a ser válido, podría llegar a ser legal. Pero desde el punto de vista del sentido común y la defensa de las instituciones es ciertamente reprochable. Bueno, como los votos de hoy, son válidos, es legal, estaba bien y de alguna manera estamos reclamando que quizás no es lo que la sociedad necesitaba. Más que nada esta decisión de dejarlos solos, de decir, bueno, listo, esto es lo que quería, fantástico, tenelo, pero sin mi apoyo, y este retiro de Lorenzetti y de Hayton del Olasco, este retiro, no votar, ni siquiera votar en contra, directamente no votar, es un gesto complicado. Lorenzetti quería ser presidente también, ¿no es cierto? Desde el mismo momento en que dejó de serlo, lo que hizo fue trabajar para volver a ser presidente de la Corte y probablemente sea lo que haga a partir de mañana mismo. Pero además yo insisto, ¿cuántas cosas más importantes pueden tener que hacer que cumplir con su función? No, está claro que la excusa que brindó hoy es una excusa pueril. Tenía otro trabajo justo. Claro, es como tengo que sacar al perro, más o menos. No había nada más importante que tuviera que hacer hoy, y si había algo más importante, pues debió haberlo postergado, porque lo que se jugaba hoy también era un tema trascendente. Yo insisto, no es un tema de agenda, digo, lo estamos hablando, obviamente hoy los medios de comunicación se hicieron eco de esto, pero cuesta mucho popularizar, si se quiere, si puedo utilizar esa palabra, lo que pasa con la justicia, ¿no? Además, lo que hay que entender es que esta decisión que se tomó hoy no cambia en nada la vida del día a día de ninguno de nosotros. Fíjate lo que pasó con el gas licuado, con el precio del gas licuado, esa aberración que hizo Bonadío con Stornelli. Hoy una nota de Raúl Colman en página 12 deja claramente que 12 peritos explican que se trabajó con el precio adecuado. Pero hay algo más grave que en eso. Esto que cuenta Tuni hoy en página 12. Gran nota. Una gran nota. Pero además esto que cuenta Tuni hoy lo había denunciado Rodolfo Tailade a principios de 2016. Esto está en una causa judicial desde principios de 2016, denunciado por un diputado en ese momento opositor. Bien, vamos a cambiar de tema. Les decía, muchos temas en esta jornada y muchos de ellos tienen que ver con los trabajadores. Se modifican los rangos de donde empiezan a jugar las deducciones en impuestos a las ganancias. El valor que estaba en 150 pasa a 175 y el otro rango que estaba en 173 pasa a 203.000. Nosotros queremos mantener el entorno del impuesto a las ganancias en el 10% de los asalariados que de mayor volumen, de mayor salario. Esto le permite a 1.267.000 trabajadores más que estaban incluidos cuando arrancamos el gobierno no pagar impuesto a las ganancias, y nos deja solamente menos de 1 millón de trabajadores el pago del impuesto a las ganancias de todos los trabajadores formales de la Argentina. Si la gente tiene plata en el bolsillo, la economía argentina funciona. Siempre que haya un beneficio para los trabajadores, uno tiene que ver bien. La verdad que el gobierno está cumpliendo con lo que prometió. El gobierno, me parece, lejos de escuchar, toma medidas electorales. ¿Es real lo que están queriendo hacer ahora? ¿O esto es una medida para el 14 de noviembre? Y después del 14 de noviembre vemos. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Yo me acuerdo cuando el gobierno de
de inimputable. Lo primero que decía que iba a eliminar el impuesto a la ganancia. ¿Qué eliminar? Todo lo contrario hicieron. Porque estos no saben lo que es, no tienen noción, porque no han laburado nunca, ¿no? Hoy estamos asistiendo a más de 400.000 trabajadores y a casi 70 u 80.000 monotributistas que están vinculados a esas actividades que llamamos críticas. O sea que la asistencia del Estado a los sectores que la siguen necesitando se sigue manteniendo. Si puede haber otras medidas, es posible, están todas en estudio y se irán anunciando a medida que vayan saliendo. Un rol difícil, en este caso el de la oposición, si quiere opinar sobre el impuesto a las ganancias y decir que es una medida electoralista, por lo que estábamos viendo justamente. Fue una promesa de campaña durante el gobierno de Mauricio Macri que no solamente no se cumplió, sino que muchos más trabajadores y trabajadoras empezaron a tributar el impuesto a las ganancias. Claro, la percepción que tienen es que el trabajador o que el salario es un gasto, ¿no? Y eso queda en claro porque lo que están proponiendo, y con mucha claridad en esta campaña, es flexibilizar la situación de los laburantes cuando dicen hay que terminar con la indemnización, con la doble indemnización y con las indemnizaciones y empezar a hablar de un seguro de desempleo. Bueno, es ahí hacia dónde apuntan. Recordemos que incluso durante el gobierno de Mauricio Macri se le quiso cobrar ganancia a las cooperativas, o sea, es desconocer la lógica de las cooperativas y por supuesto los derechos adquiridos, en este caso por los trabajadores, que era lo que estaba mencionando recién, ¿no? ¿Es una medida electoralista, Raúl? No, como medida electoralista tiene muy poca utilidad. Esto es como el documento no binario. Es muy importante, es necesario, se tiene que hacer, pero si no controlan el precio de los alimentos, no hay medida que dé vuelta a la elección el 14 de noviembre. Todavía no hubo una medida anunciada en ese sentido. No hubo una medida anunciada, no da la impresión que se va a encarar ese tema. Y la verdad que es el único tema que preocupa a la sociedad, el precio de los alimentos. Cuando dicen, entendimos el mensaje de las urnas, me da la impresión que si no dicen, la gente está preocupada por el precio de los alimentos, no lo entendieron el mensaje de las urnas. Vos fijate, todos los aumentos que den, jubilaciones, AUH, que entre por menos impuestos, todo mínimo. Ese dinero en 30 días se lo chupa la cadena de valor de la industria alimenticia. Desaparece. Entonces, si no controlás el precio de los alimentos, la situación sigue igual independientemente de los aumentos. ¿Y por qué no lo hacen, Raúl? ¿Qué pensás vos? No tengo idea por qué. A lo mejor porque no se sabe cómo hacerlo. A mí me parece que hay como demasiada cautela en cuanto al vínculo o a la discusión que se puede dar con los que son poderosos justamente en estos sectores que están muy concentrados, digamos. Ha tenido este gobierno un rol mucho más conciliador, intentando el diálogo en la mesa, pero a 2 años de intentar el diálogo podemos ver que no funciona. Bueno, a lo mejor vos podés intentar el diálogo, pero a lo mejor no hay comprensión. Claro. Es decir, no se llega a un acuerdo. Y si no se llega a un acuerdo, este gobierno, el presidente y la vicepresidenta fueron elegidos para gobernar, es decir, gestionar la acción de gobierno. Tratan de llegar a un acuerdo, si no llegan a un acuerdo, toman las medidas necesarias. Pueden no tomarlas y esperar el 14 de noviembre y ver qué pasa. Ahora, bajó la desocupación. 9.6%. Sí. Digo, hubo un avance en cuanto a reactivación de la economía. Totalmente de acuerdo. Importante. Totalmente de acuerdo. Pero te digo, pensá una cosa, digamos, porque hay que poner las cosas en su verdadera dimensión y no en la dimensión de lo que uno cuenta. Este gobierno decretó, está prohibido el despido y doble indemnización, y perdieron las elecciones. Y ATP, además. No, y ATP, ayudó a pagar los salarios. IFE, sí. Incluso, todo lo que se incluso dio. Este gobierno ayudó a pagar los salarios de grandes empresas que tenían espaldas para pagar. Se perdieron las elecciones. Entonces quiere decir que algo falló. Y cuando algo falla, no le podés echar la culpa al que vota. No, pero en pandemia se habla permanentemente, sobre todo la oposición, de los fallecidos. Y tratan de vincular al gobierno con los fallecidos. Yo digo, es una pregunta que hago. ¿No habría también que agradecer que estamos vivos, que se salvaron una cantidad impresionante de vidas? Sí, no hay, ¿a vos te parece que eso fue lo que más pesó, Osvaldo, en la elección? Sí. En todas partes del mundo se perdieron las elecciones.
hubiera sido peor con Mucho la oposición. peor. Así es. O sea, simplifiquemos aparte. Con la oposición hubiera sido peor. Pero bien, el gobierno hizo una cantidad de cosas impresionantes por las personas y por las empresas, por los jóvenes y por los viejos, por las madres solteras, por todos, una cantidad de cosas impresionantes. Bueno, se llegó a una elección, quiso plebiscitar la gestión de gobierno, gran error, porque las elecciones de medio término son elecciones locales de territorio, en cada provincia, en cada intendencia, se votan concejales, se votan diputados, que presenta cada una de las provincias. Bueno, quiso plebiscitar la gestión, cuando el presidente tenía 39 puntos de imagen positiva, 38% de aprobación de gestión, 30% de credibilidad, y los dos principales problemas eran el precio de los alimentos y la inseguridad. Si ahí plebiscitas la gestión, no te va a ir bien. Te pregunto, ¿en qué país del mundo fue bien después de la pandemia? No, te diría que casi en un poco ninguno. menos de la mitad. Más, yo te diría más. Es decir, la vacunación estamos entre el 20 países, 20 países de 210. 20 países de 210. Funciona no hay una perfecto. percepción, Se no pensó hay... que con la vacuna alcanzaba. No alcanza. No alcanza. No alcanza. Pero ya se votó. de todas se maneras, el votaron tema los que votos. predomina en la calle es el tema inflación. La plata. Me No Ese es el parece tema. que eso está muy Esto que claro. está diciendo Raúl es Es el tema fundamental, inflación. porque ni siquiera es la inflación tomando como referencia todas Sí. las variables de la inflación. Raúl está diciendo el precio de la comida. El Morphy, claro, El precio lo de la básico. comida. Sí. Digo, hay que prestar atención Sí, a sí, esto, porque digo, acá hay un dato que no sé si está entendiéndose en la magnitud de todo lo que está significando hablar del precio de la comida. Y Raúl lo está poniendo sobre la mesa con una claridad mediana. Ahora, ¿por qué Moreno podía y este gobierno Bueno, no puede? esa es una pregunta, ¿Por qué? pero ha habido indicadores durante No lo todo sé. este tiempo, porque no es solamente la pandemia. Argentina tiene la particularidad que viene de una hecatombe económica, ya estábamos en una crisis. pero además- De hecho, decir que estamos hoy con los mismos números que en 2019, y la verdad que está bueno porque volvimos al punto, digamos, donde comenzamos, pero no era un año feliz el año 2019. Pero durante todo este tiempo, para quien quiere escuchar, las organizaciones sociales, los que trabajan en los barrios, venían diciendo cada vez hay más demanda, los chicos cada vez más van a comer o a buscar recursos fuera de casa. Las mamás que reciben la tarjeta alimentar ya no podían comprar carne, ya no podían comprar yogur, buscaban con qué Pasa que la carne, reemplazarlo. por ejemplo, Todo eso es verdad. Pero Bueno, no ¿por qué no alcanza. se escucha? Claro, pero ¿por qué no se escucha eso? No lo entiendo, la verdad que... Bueno, da la sensación que le falta calle, ¿no? hubo dos alertas fuertes. La vicepresidenta se mandó una carta, digamos, como diciendo, lo vengo diciendo. Y después Mayra Arena se mandó otra interpretación del lado de los pobres, de lo que es el 50%, casi el 50% Sí. de la población, pero en el conurbano es el 50% sin lugar a dudas. Y sin embargo, los pobres, no todos los pobres votaron al gobierno. Ten en cuenta una cosa, solo el 26% de la población tiene recibo de sueldo. Claro. La El informalidad. 74 La informalidad no tiene, es aterradora. no tiene recibo de Pero de sueldo. todas maneras, yo creo hubo medidas. Yo creo que el ejemplo de la carne es un ejemplo muy claro. Hubo medidas que fueron polémicas. Cuando se restringieron las exportaciones, digo, realmente el sector mostró tensión, hubo pelea, hubo una medida que es firme, si querés, que es una medida drástica, ¿no? Achicar las exportaciones. Se contuvo de alguna manera el precio de la carne, porque no te voy a decir que bajó, porque bajó en algunos lugares, pero no es cierto, pero dejó de aumentar al ritmo inflacionario que veníamos y tampoco alcanzó. Me parece que hay tensión dentro de los mismos productores. Me parece que la intención del gobierno en este momento es no generar más tensiones y tratar de negociar de a poco, me Claro, parece. me pregunto cómo tomó la disputa, porque fue una disputa entre Cristina y Alberto, cómo la tomó la ciudadanía, ¿sabes Mal, cómo la tomó? solo el 31% lo vio bien. 30%, el 70% mal. Y el 30% que lo vio bien es el núcleo fue duro el de que Cristina. votó. Es el 30% de votos. No confundan los votos presidenciales con los votos en una elección intermedia, porque están todos los partidos provinciales, digamos, Sí, sí. que en las presidenciales vuelcan ese voto hacia uno de los presidentes. Pero indudablemente, sí, queda un núcleo. Hay una cosa, si vos tomás, mirá, este es un trabajo de Sheila Wilker apasionante. Ella dice identidades políticas. Sí. Kirchnerista, 18%. Antimacrista, 2,5%. Serían
Lo sumás eso, 20,3. Macrista, 7,4. Antikirchnerista, que lo sumás, digamos, Sí. que van juntos, 26. 26 a 20, digamos. Ninguna de ellas, 43. Tenés, aparte, antikirchnerista y antimacrista, los que están contra los dos, 9,5. Ninguna de ellas, 43. Ya hoy hay una pérdida de representatividad por los modelos tradicionales de los últimos Claro, años. bueno, la carta de Cristina lo dice claramente. Si la política no llega a la gente, no hay política. ¿O para qué se hace política si no llega a la gente? Es como- Sé que tenemos muy poquito tiempo. Mañana les voy a citar, hay un informe que hace el Centro de Almaceneros de Córdoba que siempre es muy interesante con números y viene marcando durante todos estos meses qué cantidad de gente que ingresa a estos centros de almaceneros, es una encuesta muy grande que hacen, paga con ayuda estatal. Y Claro. la mayoría de las personas pagan con ayuda estatal, ¿no? Es muy interesante porque aparte hacen observaciones de cómo va variando el consumo y ellos no notan, por ejemplo, que más allá de la baja en el precio de la carne se haya recuperado el consumo justamente, ¿no? de la carne vacuna. Pero lo voy a dejar pendiente para mañana. Vamos a compartir un fragmento de lo que decía hoy el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, refiriéndose justamente a la cuestión de la indemnización. Plantear que hay que modificar el esquema de protecciones del contrato de trabajo no es simplemente cambiar una norma jurídica, sino que cambiar un modelo que a la Argentina le ha funcionado muy bien. Ahora, que cambiar la forma, eliminar las indemnizaciones por despido, que esto va a generar más empleo, miren, de las series que tengamos registro, la serie de mayor crecimiento del empleo fue 2007-2011. 2012 también inclusive. No hay otra serie de mayor crecimiento del empleo y se hizo con estas mismas normas laborales. Así que para mí está equivocada desde cualquier ángulo que se lo mire, tiene un error. Y además tenemos un problema constitucional, que la Constitución dice que las leyes deben contener un esquema de protección contra el despido arbitrario. Y además el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que habla precisamente del despido arbitrario. No lo leyeron. Bueno, la derecha nunca lee nada, ¿no? Parece que hay dos grandes mitos en esto, ¿no? El primer mito es este, de que quitar la indemnización va a favorecer la creación de empleo. No se ha demostrado nunca en la historia de ningún país que haya tenido este tipo de legislación que quitar el derecho de la indemnización mejore la oferta en cuanto a creación de términos de trabajo. Y el otro gran mito que existe y que también se revela falso es la existencia de la industria del juicio. No existe tal cosa en la Argentina. En todo caso, si hay una industria del juicio, no favorece al trabajador porque hay centenas de miles de causas judiciales donde hay trabajadores que tienen juicios ganados y nadie a quien cobrarle. Claro. Ese es el otro tema. Además, si te echan de un trabajo, lo menos que puede tener un trabajador es una indemnización justa, es lo menos que puede Sí, tener. de todas maneras, como hablábamos antes, con el nivel de informalidad que existe en nuestro país, también, digo, estás hablando de una porción muy chica de la población, con lo cual, no solo creo que es verdad lo que vos decís, que es una falacia creer que eliminar las indemnizaciones va a traer más trabajo, sino que tampoco resuelve el panorama general. Sí, claramente. Además, no solo no resuelve, sino que además se da de patadas contra la realidad. Porque con estas mismas leyes laborales, en una economía expansiva y de crecimiento, creció también en otros momentos de la historia. Claro, con estas mismas leyes. Bueno, estamos despidiéndonos. Qué prolijos hoy, qué ordenados. Justito cerramos. Sí. Néstor, gracias por estar aquí De nada. hoy. Gracias por sumarte a esta mesa. Gracias, Raúl, Carmela, Osvaldo. Y gracias a ustedes, por supuesto. Mañana 19 horas aquí estaremos con Televisión Pública Noticias y desde las 20:30 con este cierre de edición.